Muy buen día, gracias a Radio Sucre, al licenciado Vicente Arroba y al economista Osvaldo Calderón por darnos la oportunidad al Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil de poder compartir nuestras investigaciones a través de este importante medio de comunicación. Muy amable. Así es, mi querido magíster. Mire, lo llamábamos porque queríamos conocer algo. Ustedes hicieron una investigación del voto duro de los diferentes partidos políticos que participaron en las seccionales de este año. ¿Qué nos podría usted informar sobre el tema del voto duro de cada uno de los partidos, el comportamiento del pueblo hacia ellos? Bien, gracias. Este estudio que hemos realizado, esta investigación, justamente se da porque existe una percepción ciudadana equívoca en cuanto al posicionamiento de los diferentes partidos y movimientos políticos en cuanto a las elecciones 2023. Más allá del posicionamiento es el porcentaje de votos logrados, ¿no? Entonces nosotros hablamos de un voto duro, que justamente es el voto que fortalece a cada uno de los movimientos y partidos políticos, o llámese organizaciones políticas, el cual no cambia, se lo llama también un voto inercial, ¿no? Porque permanece pese a cualquier predisposición, aspectos que se susciten, está presente siempre junto a cada uno de los partidos o movimientos políticos, ¿no? Entonces, en estas circunstancias vemos nosotros de que hemos tomado datos justamente de la Dirección Nacional de Estadística y Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales, que pertenece al Consejo Nacional Electoral, y de ello hemos hecho este análisis, partiendo de que tenemos un padrón electoral actualmente de 13.450.047 votantes en las elecciones 2023. Entonces, en relación a ese padrón, nosotros hemos trabajado este estudio y nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de las prefecturas, la votación máxima alcanza de este padrón de 13 millones y pico, alcanza, por ejemplo, en las prefecturas, en la mayor votación, 1.440.543 votos, lo que significa un 10.78%. Quiere decir que si es esta la máxima votación, el resto hacia abajo prácticamente van en decadencia cada uno de los partidos y movimientos políticos. Y es así que hemos topado nosotros un top 3, o sea, los tres primeros dentro de este estudio hemos realizado, digamos, para hacer un análisis, y vemos que en el segundo puesto estaría el Partido Social Cristiano con un 6.81%, luego le sigue Pachacuti con un 3.40%, y el resto de partidos y movimientos políticos, en caso de prefecturas, igual tienen de 2 y pico hacia abajo. Con esto prácticamente no tienen una tendencia haciendo relación a las prefecturas y también a las alcaldías, que van por ahí prácticamente. No tienen una tendencia que llame a ser un poderío o fortalecedor para elecciones posteriores, como son las elecciones que se avecinan para la presidencia de la República. Entonces, en esta situación vemos que hay un posicionamiento erróneo, ya que algunos partidos y movimientos políticos y la ciudadanía en general indica de que sobrepasan incluso el 30-40%, y de esta manera vemos que no es así, sino que adolecen prácticamente un posicionamiento amplio, sino que solamente llega hasta casi un 11%, no llega al 11%, sino hasta un 10 y pico porcentaje. Está lloviendo a la altura de Samanes 2, comenzó a llover por allí, mi querido magíster, 21 para las 8. Magíster, el primero, ¿cuánto dijo que tenía a nivel de prefecturas? De voto duro. En el caso de las prefecturas, tenemos la contabilización de voto duro, son 1.440.543, ya, que corresponde al 10.78%. Al primero. Ahora, si queremos sí, al primero. ¿El primer partido cuál sería? El movimiento político Revolución Ciudadana. Ah, ya, correcto. Es ahí viene el social la primera ubicación. Ya, ahí viene el social cristiano con 6. Luego 6.81, y luego sigue el movimiento Pachacuti
con 3.46. Ok, eso a nivel de prefectura. El comportamiento, faltan 20 minutos para las 8 de la mañana en Radio Sucre, la frecuencia informativa Play, 95.3 FM, sistema 2080. El comportamiento a nivel de las alcaldías, ¿es el mismo o varía? Es bastante cercano, lleva, digamos, una consistencia en este caso, y tenemos, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, igual permanece el movimiento Revolución Ciudadana en primer caso, primer puesto, con un 10.05%, que equivale a un voto de 1.342.000 y pico, 670 exactamente, ¿sí? Para Revolución Ciudadana. Luego continúa asimismo el Partido Social Cristiano, coincidente con las prefecturas, que ubica un 5.65%. Y en el caso del Pachacuti, que también ocupa el tercer puesto, coincidente con las prefecturas, con un 2.91%. Entonces es el top 3 prácticamente, que se correlaciona tanto el uno como el otro. Y por ejemplo, si nosotros sacamos una media entre estos dos, en estos dos resultados, de voto duro, por supuesto, tenemos nosotros que el movimiento político... Sí, lo escuchamos. Se cortó. El datito lo veo. Sí, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, el movimiento político decía 18 y las 8. Se están allá. Ya, tenemos en el caso de un significativo de 89.22 que estarían en contra de de la votación normativa. O sea, estamos hablando de que de la posición de la población frente a estos partidos políticos estaría en contra un 89.22%. ¿Sí? En el caso de las prefecturas tendríamos un 89.95%. En el caso de las alcaldías tendríamos un 89.58%. ¿Qué significa aquello? Si hacemos un análisis, significa que la mayoría de la población no está de acuerdo ya con este tipo de partidos políticos, sino que más bien al contrario está votando en contra. Y la única razón, si es que digamos de alguna manera los mantiene vivos, es porque hay y existen alianzas. Las alianzas han permitido que de alguna manera sobrevivan estos partidos políticos porque se apegan, por ejemplo, o se pegan, se juntan y de alguna manera el Consejo Nacional Electoral les da vida jurídica por las alianzas. Si no existieran las alianzas, tendríamos prácticamente muchos partidos políticos y movimientos políticos que llegan a menos del 1%, lo cual el indicador para que vivan o sobrevivan estos partidos políticos quedaría prácticamente fuera de esos partidos. Entonces es importante tomar en cuenta a futuro, cuando se está llamando, se hace hincapié que existe una mayoría de partidos políticos, que hay mucho partido político, que hay movimientos políticos con gran exageración. Inclusive se llamó a una consulta popular sobre estos temas, cuando la solución la tiene prácticamente el Consejo Nacional Electoral y en este caso la Asamblea Nacional. Simplemente tomar en cuenta que estos partidos políticos que llegan hasta 1%, solamente están viviendo con oxígeno, ¿sí? Y no hay necesidad porque se presentan a una elección de carácter nacional, por ejemplo. Mañana se presenta una elección de carácter nacional con estas características, que la población está en contra de ellos, prácticamente es contrario a la marea que pide la población. Entonces tiene que revisar la Asamblea Nacional estos articulados, las cuales está haciéndolos vivir con oxígeno a estos partidos políticos, porque la ciudadanía está completamente en contra, prácticamente. Magíster, pero entonces la correlación... Aquí hay una pregunta, sí, 15 minutos para las 8. Aquí hay una pregunta, Magíster, con el Magíster Gorky Aguirre, él es el director del Instituto de Ciencias Políticas de la UTEC. Aquí hay una pregunta, está bien, 10% de votación, casi el 11% UNES a nivel nacional, de prefecturas, y a nivel de alcaldes tiene prácticamente lo mismo.
aproximadamente. El social cristiano prácticamente el 50% de voto duro. Estamos hablando de voto duro, correcto. Pero ahí viene la gran pregunta. Aquí en Guayaquil, si vamos a hablar ya de secciones o de ciudades, en Guayaquil ganó RC prácticamente con el 40%, el 39% aproximadamente. No hablemos de Quito porque allá ganaron con el 24%, el 25, el 24, el 23%. ¿Por qué ese comportamiento de voto duro? Aquí en Guayaquil se da el caso de los que ellos hablan y vociferan que tienen el 30 al 40% de la votación, y realmente no es así. Lo que hace ver que tiene eso es la infraestructura de comunicación que la mantienen todavía y hacen creer al público y engañan a la ciudadanía de que tienen ese porcentaje, y en la realidad no es, porque los números los está dando usted en base a la votación que hace conocer el Consejo Nacional Electoral. En Guayaquil, ¿por qué cambió totalmente el asunto? Bueno, siempre la política en sí, la votación, ya estrictamente, hablando de una votación electoral, es subjetiva, ¿no? Primero, el comportamiento radica en un voto duro que no llega prácticamente a fortalecer. Pero, en este caso, hagamos una mea culpa hacia los partidos políticos que están alrededor del partido ganador, que en este caso es Revolución Ciudadana. Y uno de ellos es justamente el Partido Social Cristiano. Entonces, como es subjetiva, se maneja bajo contrastes de posicionamiento frente a la ciudadanía. Y la ciudadanía leyó que no existían cambios durante el tiempo, mientras se estaba pidiendo cambios. Durante el tiempo que duró el partido político al manejo del gobierno en Guayas, en este caso en Guayaquil exactamente, no hubo los cambios que pedía la ciudadanía. Y en este caso apuntan, sui generis, apunta a la ciudadanía por alguien, por un cambio. ¿Y cuál es el más cercano? Quien de alguna manera se supo comunicar y llegó a los estratos una comunicación directamente al lugar de los hechos, ¿cierto? Haciendo una campaña de barrido, y según la investigación que se ha podido observar, es de que efectivamente el Partido Revolución Ciudadana hizo un barrido casa por casa llevando su propuesta. Vaya a ver la propuesta si está bien planteada o no, pero contraponía a lo que no realizó directamente, en este caso, la alcaldía que estaba saliente. Y prácticamente eso da una connotación de salvarse o tratar de la esperanza, de cambiar. Es lo que sucedió justamente con el gobierno, en este caso de Lazo, cuando se transpolarizaba las elecciones nacionales. Todos quisieron votar contra lo que ya habían vivido, que era contra la Revolución Ciudadana, y escogieron el gobierno de Lazo. En este caso, estamos dándonos cuenta que no es lo bueno, pero eso escogió la ciudadanía con una idea de esperanza. A lo mejor puede suceder lo mismo, ¿no?, en estos casos locales, pero todavía estamos por un ver y no podemos saber exactamente qué es lo que pasa o pasará a futuro, pero la ciudadanía pide eso, un cambio. Pero en entonces, este estudio, mi querido magíster Walker Aguirre, en este estudio, 11 para las 8, 11 minutos y las 8 de la mañana, ¿en qué condiciones queda las alianzas? Por ejemplo, RC consiguió 51 alcaldías. ¿Cuántas verdaderamente son de ellos y cuántas son en alianzas? ¿Y quiénes votaron por ellos en un momento dado? Tanto en prefectura como alcaldía, alianzas se dieron. ¿Cómo se difiere ahí la situación? ¿Cómo sacan el porcentaje duro del voto duro con alianzas? Bien, vayamos un poquito atrás. Si nosotros, tomando en cuenta sus palabras, ¿no?, si nosotros tomamos en cuenta en un aspecto general, y por ejemplo en el caso de las alcaldías, tomamos en cuenta que si hacemos con alianzas, Revolución Ciudadana tendría 50 alcaldías, pero si las hacemos sin alianzas, Revolución Ciudadana tendría 17 alcaldías, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el voto en alianzas? El voto con alianzas no es un voto de pertenencia solo para un partido político. Significa el voto con alianza. Puede subjetivamente ser porque el candidato local tiene mucha simpatía y no necesariamente
significa que es el voto dirigido a Revolución Ciudadana. Estamos tomando el ejemplo del primer top, ¿no es cierto? La primera, en este caso, Revolución Ciudadana. No es que estamos contra ellos ni cosa parecida, sino que es el primer partido político que está encabezando, ¿no? Entonces, en este caso, tiene 50 con alianzas y solamente 17 sin alianza. Si ya traslocamos al punto de que el movimiento político Revolución Ciudadana, con alianzas, tendría o se suma al voto anterior del voto duro, se sumaría un 6.69% más, ¿sí?, de votos con alianzas. Pero el voto con alianzas pertenece directamente a la alianza, no pertenece a ninguno de los partidos políticos, sino a la alianza. Porque, ya lo decía, por diferentes motivos, puede ser la característica, o a este partido, uno de los movimientos políticos locales, tiene más fortaleza y en la alianza pudieron lograr, sumados los votos, ese tanto por ciento. Con este porcentaje, mi querido, hablando de futuro, mi querido magíster, 9 minutos para las 8 de la mañana, 9 para las 8 con el magíster Gorky Aguirre, director del Instituto de Ciencias Políticas de la UTEC. Con este porcentaje de un 10% aproximadamente, 10-11%, ¿usted cree que la ve muy dura en una campaña a la presidencia de la República RC en las futuras elecciones presidenciales? Se ve sumamente duro, no solamente para quien en este momento está encabezando las votaciones seccionales locales, sino que prácticamente para todos los partidos y movimientos políticos, ya que tenemos prácticamente 10.42% hacia abajo. Entonces estamos indicando, como decía, que hay más de, o estamos llegando a un 81% prácticamente, perdón, 89%, que está en contra de estos partidos políticos. Entonces, la idea es de que solos contra una alianza de partidos políticos fortalecidos no ganarían las elecciones. En este caso, siempre se habla de aliarnos, ¿no es cierto?, de aliarse contra uno, contra dos, contra tres, pero definitivamente ya en la historia política no funcionan estas alianzas. ¿Por qué? Porque al último momento, si bien es cierto, todos apoyan al presidenciable. Ya está bien, vamos a apoyarlo a Juanito, a María, qué sé yo, a quien está como presidenciable. Pero el error es que cuando, como es una elección presidencial, también va acompañada por asambleístas, cada uno lleva agua a su molino y se separa la alianza, prácticamente. En la campaña ya no se trabaja prácticamente conjuntamente, sino se divide. Y de esta manera hay el error y gana en este caso uno de los partidos políticos porque logró dividir al resto de partidos. Entonces, en este caso, con este voto, es difícil, se ve duro, por ejemplo, para el primer partido Revolución Ciudadana, que lograría una presidencia de la República como partido político. Tendría que tener un candidato sumamente bueno, tener una campaña de excelencia para lograr, por ejemplo, en primera vuelta, ganar las elecciones. Caso contrario, es imposible en este caso. Aparte de la política, tendría que pasar una segunda vuelta. Aparte de la política, mi querido magíster, conocemos de que la UTEC, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, va a desarrollar un foro económico. ¿Nos podría hablar sobre ese foro? ¿Cuándo es? ¿De qué se trata exactamente, mi querido magíster? Muy amable, muchas gracias. Sí, efectivamente, nosotros tenemos previsto como Instituto de Ciencias Políticas y Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil para el día miércoles 17 de mayo, en nuestro campus, en el auditorio, realizar un foro que se titula ¿Es sólida la economía ecuatoriana? Justamente habla sobre lo que estamos viviendo en este momento, sobre el contexto económico, político que estamos vivenciando en este momento. Van a intervenir excelentes economistas profesionales relacionados al tema, como está Pablo Dávalos, Fausto Ortiz, Juan Carlos Jácome y también Marco López, que actualmente incluso funge como superintendente de compañía. Entonces, este foro va a llevarse a cabo, como decía, y tiene gran trascendencia e importancia. Además es de entrada libre, todas las personas pueden participar, también va a ser retransmitido
Contamos también con la buena apertura por parte de Radio Sucre, que ya nos ha dado una fortaleza en este aspecto y podrá retransmitir también este foro, por lo cual desde ya agradecemos a la personería de Radio Sucre y a usted, estimado licenciado Vicente, por darnos esa oportunidad. Entonces esperamos pues de que sea de grata audiencia y al mismo tiempo de beneficio para la sociedad, en este caso para todo el país, lo cual de esto vamos a sacar conclusiones de este foro, el cual también va a participar el doctor Galo Cabanilla, que es el canciller de la universidad y también destacado economista, quien hará las conclusiones del foro en ese momento para dar a conocer a la ciudadanía, e incluso estas consecuencias llevarán a conclusiones importantes que puede tomarlas el gobierno para ejecutar justamente cambios en sus programas. Ok, mi querido Magíster, le agradecemos mucho nos haya atendido esta mañana con todas estas ideas que nos está dando, nos desasna de muchas cosas y del engaño que estamos viviendo de ciertos partidos políticos que tienen tanto y la verdad no los tienen definitivamente. Y del foro económico que sería importante para que la ciudadanía conozca cuál es la realidad y la verdad de la economía que vive el Ecuador hoy por hoy, mi querido Magíster. Muchas gracias, estamos a las órdenes para seguir nosotros dando a conocer nuestras investigaciones y qué mejor a través de este importante medio de comunicación. Gracias a la ciudadanía por escuchar. Muchas gracias al Magíster Gorky Aguirre, director del Instituto de Ciencias Políticas, la UTEC.